Bienvenido, bienvenida a este episodio, primer episodio del podcast de A los 40 Autismo. Y vamos con una pregunta que es muy necesaria porque todavía hay muchas personas que desconocen qué es el autismo. Así que, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tres pilares fundamentales. El primero es problemas en la comunicación, ¿de acuerdo? El segundo es problemas en la interacción social y el tercero son comportamientos repetitivos o muy restrictivos. Voy a desgranar un poco estos tres. El tema de la comunicación. Hay personas que tienen dificultades para comunicarse de manera verbal, pero como ves, en mi caso no es esto una dificultad. Puedo expresarme y de hecho la gente que me escucha habitualmente dice que lo hago de una forma que se me entiende muy bien, porque comunico muy bien. Mi problema es entender el lenguaje no verbal, pero sí el lenguaje sutil. El lenguaje que es no verbal, los gestos de la cara, gestos con las manos. Hay algunos que ya he aprendido, esto es igual a esto. Vale, mi cerebro tiene que aprenderlo así, porque de lo contrario no lo entiendo, no sé interpretarlo. Un cerebro neurotípico interpreta eso de manera completamente natural. En el caso de los autistas, no. Y este es el problema de la comunicación, ¿de acuerdo? Que además viene muy de la mano de, claro, si yo no sé interpretar el lenguaje más sutil, lo que va a ocurrir es que yo no voy a comunicarme contigo de una forma adecuada, ¿vale? Porque, claro, no te he entendido. Y lo más posible es que además tú tampoco me entiendas a mí, porque tiendo a decir las cosas de una manera que no está socialmente aceptada. Y con esto nos vamos al segundo punto, y es que las personas con autismo podemos tener dificultades para comprender y responder adecuadamente en un entorno social. Como no entendemos este lenguaje, digamos, no verbal, no entendemos que hay determinadas cosas que se hacen porque hay una norma social no escrita y hay determinadas cosas que no se hacen por lo mismo, porque hay esta norma social no escrita. Entonces, en la interacción social esto puede tener muchos problemas. Pongo un ejemplo muy sencillo. Yo sé, porque ya lo he aprendido, que es adecuado socialmente decir hola cuando ves a una persona que conoces. En cambio, no tengo la necesidad, de hecho me cuesta bastante hacerlo. Cada vez menos, es cierto, pero he pasado un proceso de muchos años en los que me costaba horrores decirle hola a una persona que conocía cuando no iba a establecer una conversación con esta persona. Simplemente era, pues te cruzas con esa persona en la calle y le dices hola. Y además tienes que sonreír. ¡Dios! Vale, pues esto para mí ha sido un gran reto. Ahora soy capaz de hacerlo, aunque no siempre quiero hacerlo. Esto es importante y hablaremos de esto largo y tendido en el podcast. Y por último, otra de las dificultades es, bueno, no es que sea una dificultad, pero es una característica que tenemos las personas autistas, es que tenemos intereses y habilidades muy específicas y además que esto viene unido a que generalmente tenemos o usamos gestos o decimos cosas de forma repetitiva. Generalmente los gestos los decimos de forma repetitiva y ya entraremos también en por qué hacemos esto, por qué es tan importante para nosotros hacer esto y por qué lo necesitamos tantísimo. Bueno, más cosas sobre el autismo. El autismo es un espectro. ¿Qué significa esto? Que no todos los autistas son iguales, aunque todos los autistas tienen estos tres patrones, estas tres características, pero además hay otra serie de
se llama comorbilidades, pero otra serie de aspectos, otra serie de cosas que nos rodean y que suelen ser muy típicas en el autismo, pero no se suelen dar en todas las personas, ¿de acuerdo? De la misma manera que el grado en el que estos 3 puntos se manifiesta no es siempre el mismo en todas las personas. Como decía al principio, hay personas que no son capaces de mantener una conversación verbal, una comunicación verbal, y otras personas, como yo y como otros muchísimos autistas, sí pueden mantener una conversación de forma verbal, ¿de acuerdo? No significa que no tengan dificultades en hacerlo, ¿vale? Pero sí podemos hacerlo. Vale, ¿qué más cositas? En los últimos años el autismo se está empezando a diagnosticar en la infancia, sobre todo si es un autismo muy notable, con unas dificultades muy marcadas, generalmente a nivel verbal, se detecta en la infancia. No quiere decir que si en la infancia no te han diagnosticado de autismo, no es que seas autista. De hecho, cada vez más estoy viendo casos de adultos como yo, como es mi caso, en los que en la edad adulta descubrimos que somos autistas. Y esto generalmente, y hablaré también de ello en el podcast, viene en forma de alivio total porque hace que recibamos respuesta a muchas preguntas que han pasado a lo largo de toda nuestra vida y que no tenían respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico puede venir en cualquier momento. De hecho, si tienes sospechas, te recomiendo que lo hagas, aunque hablaré en un episodio sobre este tema. Vale, ¿qué es lo que causa el autismo? Bueno, de momento no se sabe. Sí se sabe que tiene un componente genético súper importante, pero no es que exista un único gen. ¿Ese es el gen del autismo? No, es una confluencia de muchos genes que al final generan esta forma de establecer conexiones que tiene nuestro cerebro, ¿de acuerdo? No es algo. Sí es cierto que digamos que el autismo como disciplina en la psicología o la psiquiatría es algo como muy nuevo, lleva muy poco tiempo estudiándose y hay mucho desconocimiento de momento, ¿no? Por último, tratamiento. Vale, el autismo no es una enfermedad, por lo tanto yo no me puedo tomar una pastilla y me curo. O por lo tanto yo no puedo seguir un tratamiento y me voy a curar, porque no es una enfermedad, porque yo no estoy enferma. Sí es cierto que hay determinados tratamientos psicológicos o de terapia ocupacional que ayudan mucho a las personas autistas. Pero esto es una ayuda para convivir en un mundo que no está hecho para nosotros, pero en ningún caso es una cura, porque el autismo no es una enfermedad, ¿de acuerdo? De la misma manera que he escuchado mucho, sobre todo en el ámbito de Estados Unidos, en torno a la dieta GAPS, que esa dieta cura el autismo. No creo que cure el autismo. Lo que sí que creo es que puede ayudar con las dificultades de comorbilidad que existen en torno al autismo, pero no puedes curar algo que no es una enfermedad. No puedes hacer que el cerebro funcione de otra manera cuando no funciona mal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son algunas de las cosas, algunos puntos que me parecen importantes conocer acerca de qué es el autismo, y a lo largo de este podcast iremos contando y comentando muchísimos más. Así que, bueno, pues gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!